capítulo 34 y verso 1. Libro de los Salmos 34, verso 1. Está ahí, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. Vamos a orarle al Señor. Padre, aquí estamos, Señor, delante de ti, delante de tu presencia. Estamos conscientes que tú estás aquí. Y tú estás para escuchar, Señor, esta palabra que yo creo que tú la has puesto en mi corazón. Gracias por lo que me has enseñado y te pido, Dios mío, que seas tú, que tú, Señor, prosperes esta palabra y que esta semilla sea sembrada en cada corazón, en cada persona, y que podamos juntos dar fruto para glorificar tu nombre. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pueden tomar su lugar. Dice el libro de los Salmos: bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. ¿Han escuchado ese verso en una canción? Hay una canción que a mí se me viene a la mente, que dice: todo tiempo te alabaré. Y qué bonita es esa canción, qué bonito es cantar eso. Pero realmente cuando nos ponemos a pensar en lo que dice en todo tiempo. En todo tiempo significa tiempos buenos, tiempos más o menos y tiempos no muy buenos, ¿verdad? Si eso significa que todo tiempo. Dice el salmista que él iba a bendecir al Señor en todo tiempo. Dice: continuamente estará su alabanza en mi boca. Y eso es algo que Dios puso aquí en la palabra del Señor para decirnos: mira, en las buenas y en las malas, de todos modos bendice mi nombre. Porque todo lo que nos sucede en nuestra vida es con un propósito, es con una razón, una parte de una formación que Dios está dando. Entonces, el salmista era algo que él escribía, y yo me imagino que él también tenía sus luchas al poder llevar a cabo que se cumpliera este verso en su vida, así como en muchos de nosotros. Yo me incluyo también. A veces pasamos situaciones donde no sabemos cómo Dios nos va a sacar adelante de esas cosas, y más sin embargo Dios nos dice: bendíceme, continuamente bendíceme. Y es algo que nos puede costar a veces trabajo hacer, porque cuando uno está en un problema, a veces uno no quiere hablar con nadie, a veces uno se quiere dormir, se quiere acostar, o quiere estar solamente pensando y que nadie lo pueda interrumpir a esa persona. A veces cesan nuestras palabras al entrar en problemas. A veces hay personas que hablan de más cuando estamos en problemas, ¿verdad? Pero Dios dice: mira, continuamente yo quiero que tú bendigas mi nombre. Porque nos damos cuenta que a través del caminar en Dios, pasamos cosas donde Dios nos va enseñando cada vez algo más y algo más. En esta vida, mientras sigamos vivos, nunca vamos a dejar de aprender. Nunca. Por eso Dios dice: bendíceme en todo tiempo, continuamente, que tu alabanza esté en la boca de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros pensamos en la música, en la alabanza, nosotros podemos tener en nuestra mente momentos de cercanía con Dios, momentos de alegría, momentos de paz, momentos donde cuando nos ponemos a pensar en la alabanza al Señor, son momentos de intimidad con Dios,
Son momentos donde Él empieza a escuchar lo que cada uno tiene en el corazón para Dios. Por eso es tan importante que siempre la alabanza, la adoración sea incluida en una iglesia, sea con instrumentos o sin instrumentos. Dios nos dio una voz, nos dio cuerdas vocales, nos dio manos, nos dio pies para poder alabar su santo nombre. Entonces, cuando nosotros pensamos en la alabanza a Dios, son momentos que se relacionan con sanidad, con libertad, son momentos que se relacionan con alegría, con gozo. Dice la palabra del Señor que Él es el que cambia nuestro lamento en gozo. Y lo hace a través de la alabanza, pero hay algo muy poderoso en la música. Hay gente que en el mundo, cuando escucha canciones de acuerdo a cómo se está sintiendo, le amplifica los sentimientos que está sintiendo la persona. Por ejemplo, una persona que está listo para pelear en un boxeo, a veces ellos, para recibir una motivación, empiezan a escuchar música de un estilo muy pesado que los va a traer a amplificar la agresividad que ellos necesitan para poder pelear contra su oponente. Hay personas que cuando están sintiéndose melancólicos, que se están sintiendo de una manera triste, se empiezan a relacionarse con canciones que otra persona cantó en ese mismo estado. Entonces a veces la música muchas veces tiene bastante impacto en cómo nosotros nos podamos sentir, cómo nosotros nos podemos ir viendo la vida. Entonces la alabanza al Señor es algo muy diferente, algo muy especial, aparte de toda la música que uno puede escuchar en el mundo, porque trae un fruto que da bendición a la vida de los que lo escuchamos. Entonces, cuando nosotros escuchamos esa música, podemos nosotros entrar en una administración que Dios nos empieza a dar a través de esos cantos. Por eso es bien importante que cuando lleguemos a la iglesia, que dispongamos todo nuestro corazón, que no seamos personas que lleguemos solamente como para observar, sino que nosotros seamos personas que nosotros mismos entremos en ese nivel con el pensar de tocar el corazón de Dios. Cuando llegamos con ese sentir de lograr tocar el corazón de Dios, ahí es donde suceden cosas lindas, cosas especiales en la vida de cada uno de nosotros. Y es ahí donde nosotros podemos salir de este lugar cuando se termina el culto con una mente renovada, con una mente cambiada, transformada, con una mente fortalecida, con la fe levantada, porque a veces cuando llegamos aquí a la iglesia, llegamos con la fe más abajo, a veces llegamos con un gozo. Qué bonito es cuando uno saluda a alguien y uno puede transmitirle ese gozo del Señor, que uno pueda transmitir esa alegría de Dios. A veces uno se levanta en las mañanas y a veces uno se levanta bien gozoso, bien contento, y decir, mira, gracias Señor porque pude ver otro día más de vida aquí en esta tierra. Y entonces eso significa otra oportunidad que Dios nos concede para poder enmendar, para poder arreglar, para poder hacer cosas nuevas que nos va a traer bendición a nuestra vida. Entonces Dios quiere que nosotros continuamente estemos cantando alabanzas al Señor. Porque de esa manera Dios quiere seguir fortaleciéndonos porque Él sabe que lo necesitamos. Él sabe que nosotros necesitamos esa fortaleza de Él, de esa renovación de la mente, porque a veces entramos en situaciones donde nos estancamos en nuestros pensamientos, a veces nos empiezan a atacar pensamientos negativos, pensamientos que nos quieren traer muy abajo, y a veces Dios nos quiere dar ese indicio donde empieza un cántico a escucharse en nuestro interior. Qué bonito es que cuando uno esté en casa haciendo sus quehaceres, que uno ponga esa música de Dios, como que eso lo empieza a llenar de alegría. Eso es algo muy, muy bonito, que podemos experimentar ese gozo del Señor. Y a veces pasamos por situaciones
adversas, como le quiero relatar en un relato en la Biblia. Quiero que me acompañe en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 20. Vamos a ver una historia aquí que se me hizo interesante, cómo Dios hizo algo que esta persona no se imaginaba. Y hablo acerca del rey Josafat. En Segunda de Crónicas, capítulo 20 y verso 1, dice la palabra del Señor de esta manera: y aconteció después de esto, que los hijos de Moab y los hijos de Amón, y con ellos algunos de los meunitas, vinieron a pelear contra Josafat. Entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: viene contra ti una gran multitud de más allá del mar. Wow. La palabra del Señor dice que este rey Josafat era el rey de Judá. Y entonces le llegaron con una noticia de que dicen: vienen una multitud, así como el mar. ¿Se puede imaginar una multitud de gente así? Como en un concierto al aire libre, que se mira como un mar de gente. Todos venían en contra de este rey para matarlo a él y a la gente que estaba bajo él, bajo el gobierno de él. Entonces, cuando aquí sigue diciendo que viene contra ti una gran multitud de más allá del mar, de Aram, y aquí está en Hazezón Tamar, es decir, en Gadí. Y Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor, y proclamó ayuno en toda Judá, y se reunió Judá para buscar ayuda del Señor. Aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Le voy a parar ahí. Yo puedo comprender por qué se llenó de temor. Cuando llegan situaciones a la vida de las personas bien difíciles, a veces nuestro corazón se llena de un temor interno, de duda interna, donde decimos: híjole, y aquí sí que yo creo que no se va a poder hacer nada más que lo que me acaban de decir. Pero ¿cuántos están de acuerdo conmigo que tenemos un Dios de todos los imposibles? Está encima de todos los imposibles. Entonces tenemos una ventaja nosotros al poder decir: Señor, de alguna manera tú me vas a sacar adelante. Tú vas a cambiar esta situación, se va a arreglar de alguna manera que no me imagino, pero dice el Señor: bendice, alma mía, al Señor, y de continuamente que esté la alabanza en la boca de cada uno de nosotros, que sea salvo. El Señor nos dice eso en esta mañana: bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. Dios nos quiere enseñar eso. Dios quiere que nosotros podamos aprender a que, aunque suceden situaciones así como les estaba sucediendo a este rey Josafat, esa situación produjo algo, porque a veces las situaciones adversas pueden producir diferentes efectos en nuestra vida. A veces puede traer un efecto de queja. ¿Cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado. A veces las situaciones adversas puede traer un contristamiento en el espíritu de uno. Puede traer una tristeza, a veces los problemas. Y a veces puede ser un problema que trae injusticia a la vida de uno. Y a veces eso lo puede poner a uno enojado, frustrado, estresado por las diferentes cosas que a veces pasamos en cada uno de nosotros. Pero algo que se me hizo bien bonito que sucedió aquí, dice que el rey Josafat, dice: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo. Convocó a todo el pueblo y les dijo: vamos a pedir misericordia de Dios, vamos a reunirnos, vamos a clamar a Dios, porque viene gente que nos quiere atacar y nos quiere matar. En otras palabras, una situación adversa que estaba trayendo un gran temor a la vida de Josafat y de todos los habitantes. Entonces ellos empezaron a reunirse en la casa del Señor para buscarlo y clamarlo a Él. Entonces, vamos a brincarnos un poquito en el verso 7, le empieza a decir Josafat al Señor:
Dice, ¿no fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham? Cuando yo escuché esas palabras, yo decía, entonces quiere decir que los habitantes de ese lugar habían echado afuera al pueblo de Israel, al pueblo de Dios que había habitado ese lugar. Entonces él estaba como recordando al Señor, ¿verdad? Y le decía, Señor, ¿no le diste estas tierras a tu pueblo y se las diste para siempre? Y ahora nos quieren echar fuera de este lugar, nos quieren eliminar. Entonces sigue siguiendo la historia. Quiero que nos brinquemos un poquito en el verso 10, 2 Crónicas 20:10. ¿Lo tenemos? Ahí está. Dice, y ahora, he aquí los hijos de Amón y de Moab, pues aquí sigue la oración de Josafat, y del monte Seir, a quienes no permitiste que Israel invadiera cuando salió de la tierra de Egipto, por lo cual se apartaron de ellos y no los destruyeron. Dice, mira cómo nos pagan, viniendo a echarnos de tu posesión, la que nos diste en heredad, oh Dios nuestro. ¿No los juzgarás? Porque tenemos fuerza, dice, porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer. Pero nuestros ojos están, dice, vueltos hacia ti, y todo Judá está de pie delante del Señor, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Me quiero detener aquí. Se me hizo interesante esto que decía, que estaban reunidos no solamente los hombres, sino con sus mujeres y sus hijos. Cuando a veces vienen situaciones adversas en los hogares, Dios aquí nos está diciendo, unámonos en los hogares para orar juntamente y clamar al Señor. En medio de esa unidad familiar, Dios se va a glorificar de una u otra manera. A veces Dios da indicios de por dónde nos quiere llevar y a veces no. A veces no nos damos cuenta qué es lo que Dios va a hacer, por qué es lo que por qué estamos atravesando esas diferentes situaciones. Pero Dios sí sabe, y Dios nos lleva a través de esas situaciones porque Él nos quiere ver más fuertes y más bendecidos. Acuérdense, la palabra del Señor menciona que el pueblo de Israel atravesó una esclavitud por 400 años allá en Egipto. Y ellos se sentían de lo más bajo, se sentían que ellos nunca iban a avanzar de la condición de esclavitud en la cual se encontraban ellos. Pero cuando Dios le habló a Moisés y a Aarón y les dijo, mira, vayan con Faraón para que saquen a mi pueblo, para que me celebren fiesta en el desierto, Dios le decía, mira, dile a Faraón que saque a mis ejércitos. Hay una versión que dice que saque mis ejércitos de la tierra de Egipto para que me celebren fiesta en la casa, para honrar al Señor en el desierto. Entonces, Dios mira bien diferente de como nosotros estamos viendo. Dios nos mira con unos ojos que no se parecen a los ojos de nadie los que miran aquí. A veces cuando nosotros nos sentimos muy abajo, Dios nos dice, esa es la perfecta posición que yo necesito para que mi poder se perfeccione en esa debilidad tuya. Ahí es donde yo necesito que estés, con un corazón humillado. Y miren, en esa situación donde nosotros nos sentimos humillados, nos sentimos muy abajo, es donde Dios nos mira más de cerca. Es donde podemos, porque si uno tiene a alguien de cerca, uno puede escuchar a la otra persona cuando habla. Pero cuando una persona está más lejos y si sigue hablando de la misma voz, porque la voz de Dios, aunque dice que es como estruendo de muchas aguas, dice que es una
un silbo apacible, una paz, una voz de tranquilidad. Entonces, si una persona está lejos y tú estás hablando del mismo nivel que como si estuvieras hablando con alguien aquí, no te pudiera escuchar, ¿verdad? Entonces, ese es un momento donde Dios dice, ahí es donde yo necesito que sigas estando, en esa humillación del corazón. Que nosotros, y cuando nosotros llegamos aquí y abrimos nuestro corazón y a veces decimos, mira, exprésale al Señor, mira, entremos en un cántico nuevo. A veces hay momentos espontáneos que entramos en la adoración, donde son momentos de expresarle y decirle al Señor cuánto lo necesitamos, cuánto lo amamos, cuánto lo apreciamos, y son momentos que debemos de tomarnos cada uno de nosotros para poder platicarle al Señor lo que uno trae en su corazón. Y en esos momentos es donde Dios empieza a hablar a nuestra vida, empieza a inquietarnos, empieza a darnos sentires que vienen de Él, donde nos está llevando hacia un lugar mejor. Pero eso es solamente posible cuando entramos a adorar al Señor. Cuando no entramos en ese momento, en esa intimidad con Dios, nos podemos perder muchas cosas que Dios nos quiere dar a nosotros. Por eso cuando llegamos aquí, nos desconectemos de todas las preocupaciones. A veces hay pendientes que no son fáciles, yo sé, de sacar de la mente. Hay situaciones que son más fuertes que otras. Pero cuando nosotros le decimos, Señor, mira, yo te entrego esta situación, mira, yo te entrego lo que me está pasando, mira, yo te entrego lo que estoy pensando hacer, Señor, ayúdame para que todas las cosas se puedan arreglar. Y entonces entramos en ese momento en adorar a Dios. Ahí es donde Dios, Él dice, mira, como dice la palabra, que me busques primeramente antes que todas las cosas, y yo voy a traer toda clase de añadiduras a la vida tuya. Entonces, cuando hacemos eso, es cuando tenemos victoria en Cristo Jesús. Entonces, aquí en este momento entró el rey Josafat, que era el rey de Judá, que hemos entendido que Judá significa alabanza. Entonces empieza aquí a decirle, Señor, mira, porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti, y todo Judá está de pie delante del Señor con sus niños, con sus mujeres y sus hijos. Mira lo importante que es un liderazgo en la casa de Dios. Nosotros, ¿cuántos varones de hogares que tienen esposas, que tienen hijos? Habemos aquí, tenemos una gran responsabilidad delante del Señor. Y tal vez aquellas mujeres que no tienen un marido, que están llevando sus hogares, llevan un liderazgo en sus hogares, en sus familias. Entonces aquí el Señor quiere que nosotros nos unamos para que podamos esperar la salvación de Dios, las respuestas de Dios. Así es como llegan cuando nosotros le clamamos al Señor. Entonces aquí sigue diciendo, vamos a brincarnos unos versos. Bueno, no, vamos a seguir adelante aquí. Dice, entonces el Espíritu del Señor, dice, vino en medio de la asamblea sobre Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, y dijo, prestad atención, todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey de Josafat, así os dice el Señor, no temas, ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Ah, qué lindo es cuando llega la palabra del Señor, ¿verdad? Y dice, mira, no te tienes que preocupar, y yo me voy a encargar de esto. ¿Cuánto no nos ha pasado situaciones así? Que situaciones de la salud que nos empiezan a decir, uy, si estás teniendo esos sentires, a lo mejor quiere decir esto. Y uno ya empieza a ser sacudido. Porque uno dice, no, Dios me libre, no, que no sea eso. Pero ya tiene uno un ataque en la mente de una preocupación que no lo va a dejar.
porque uno empieza, ¿y si sí es? ¿Y si es así? ¿Y cómo le voy a hacer? Y luego si dejo de trabajar, y luego y la casa, y luego todo, y ya empieza uno a imaginarse una gran montaña que se le está empezando a echar encima, y a veces uno empieza a hundirse en esos pensamientos de fracaso, de humillación, de situaciones adversas. Pero Dios te dice en esta mañana, no temas, no os acobardéis delante de esta gran multitud, en otras palabras, de esta adversidad, de esta situación adversa, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Él ha prometido sacarte adelante. Sea como sea, te va a sacar adelante. ¡Wow! Yo me pongo a imaginar cuando uno estaba en la escuela, o si uno participa en un equipo de deporte, uno buscaba que se pudiera apuntar o que lo escogieran para estar en el equipo de las personas que tú sabías que iban a ganar ese partido, ¿verdad? Y uno quiere ser parte de un equipo ganador. Nosotros somos parte de un equipo ganador. Se llama Hijos de Dios Altísimo. Aleluya. Entonces aquí, más adelante, empieza a decir, descender mañana contra ellos. He aquí, ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis en el extremo del valle frente al desierto de Jeruel. Dice, no necesitas pelear en esta batalla. Apostaos y estad quietos y ved la salvación del Señor con vosotros, oh Judá y Jerusalén. Hay una batalla que a veces lidiamos. A veces no le ha pasado a usted a veces que como que le está costando uno entrar en la presencia del Señor. Está uno luchando y está uno diciendo, Señor, mira, aquí yo vengo, y empieza uno a cantar y empieza uno a decirle, y te adoraré, te bendeciré, y mi corazón lleno será de tu presencia. Aunque tal vez no lo estás sintiendo esa presencia de Dios, pero tú estás cantando con la expectativa que te va a empezar a llenar, va a empezar a llenar tu vasija, va a empezar a llenar tu mente, tu interior, y vas a empezar a entrar en ese momento, en ese nivel donde te puedes encontrar en medio de los brazos del Señor. Y ya cuando el Señor empieza a ministrar, porque estás cantándole, estás entrando, estás tocando el corazón de Dios, déjame decirte que cuando tú tocas el corazón de Dios, eso mueve mucho a Dios. Eso mueve mucho a Dios para cambiar tu situación. ¿Cuántas veces no lo hemos visto? Cuando Abraham logró tocar el corazón de Dios, cuando estaba intercediendo por Lot en Sodoma y Gomorra. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Empezó a decirle, Señor, ¿y qué si hubiera 50 justos? ¿Y qué si hubiera 40? ¿Y qué si hubiera 30? Y Dios ya sabía a lo que iba a llegar a Abraham, pero Abraham estaba diciéndole, oh Dios, Señor, compadécete, ten misericordia. ¿Y qué si hubiera uno? Entonces cuando él estaba orándole a Dios, tocó el corazón de Dios y le dijo, está bien, voy a mandar a mis ángeles para liberar a Lot y a sus hijas y a su esposa. Dios tenía planeado destruir esas ciudades completamente, pero Abraham logró tocar el corazón de Dios. Entonces aquí empezamos, cuando nosotros nos acercamos a Dios, llegamos a lograr a tocar el corazón de Dios, cuando nosotros entramos en esa adoración a Él, en ese amor hacia Él. Entonces aquí empieza a mencionar, más adelantito, dice, y Josafat se inclinó rostro en tierra y todo Judá, y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor, dice, adorando al Señor. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Señor, Dios de Israel, en voz alta. Y déjame imaginarme que empezaron. Cuán grande es Dios,
Cantaré cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Y dice la palabra del Señor que en voz muy alta empezaron a glorificar el nombre de Dios. Porque ahí hay un secreto. Logramos a tocar el corazón de Dios, logramos mover el corazón de Dios. Cuando alabamos, cuando en medio de circunstancias, continuamente está la alabanza al Señor en nuestra boca para bendecirlo a Él. Esa es la clave que Dios dice, alábame en todo tiempo y vas a ver mi mano de continuamente, porque si continuamente está en tu boca, voy a seguir haciendo maravillas en medio de tu vida. Pero ¿qué es lo que sucede? Que a veces decimos, amén, gloria a Dios, y nos vamos de este lugar y el enemigo quiere empezar a entristecer nuestro corazón y empieza el enemigo a querer robar esa bendición de Dios que Dios nos plantó aquí en la iglesia. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para que en esos momentos podamos decir, rechazo en el nombre de Jesús todos esos pensamientos negativos, ese problema. Dios me va a ayudar a resolverlo y poder decirle, Señor, sea glorificado tu nombre a través de este problema que acaba de escuchar mis oídos, me vas a ayudar. Y si nosotros empezamos a obrar en esa fe en Dios, acuérdense que dice la Biblia que es imposible agradar a Dios cuando no hay fe. Y lo que Dios pide es una fe pequeña, y lo comparó con un grano de mostaza, y es bien pequeñita. Entonces cuando Dios nos empieza a inquietar, nos empieza a enseñar aquí, Dios dice, mira, como lo hicieron aquí esos hijos, esos levitas, esta tribu de Leví, empezaron a alabar al Señor, Dios de Israel, en voz muy alta. Entonces vamos a brincarnos un poquito al verso 21, porque está un poquito largo pero quiero tratar de ser concreto con este mensaje que Dios puso en mi corazón. Verso 21 dice de esta manera, y habiendo consultado con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor y algunos que le alabaran en vestiduras santas, conforme salían delante del ejército, y que dijeran, dad gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Esta tribu de Leví, estas personas, estos levitas, llegaron y le dijeron, miren, lo que tenemos que hacer, pueblo de Dios, rey Josafat, es que tenemos que unirnos y tenemos que empezar a alabar a Dios. Esta situación que te está pasando, vamos a ver una victoria de Dios, pero tenemos que primero alabar a Dios. Cuando, usted se recuerda cuando el pueblo de Israel, Dios los estaba llevando hacia adelante, hacia una ciudad que se llamaba Jericó. Dice la palabra del Señor que en aquel entonces el líder de ellos se llamaba Josué. Entonces él nos empezó, Dios le hablaba a Josué, y en cambio Josué le hablaba al pueblo de Israel. Entonces le dijo, mira, Dios me acaba de dar unas ordenanzas que tenemos que llevar a cabo. Lo que vamos a hacer es que vamos a rodear toda esta ciudad, y lo vamos a hacer 7 vueltas. Pero el Señor me dijo que los primeros que tienen que ir adelante de nosotros son la tribu de Judá. Y entonces empezaron ellos, porque tienen en la tribu de Judá, que es alabanza, es una tribu que Dios diseñó para que brotaran cánticos, para que brotaran instrumentos, para que brotaran esa inspiración que Dios les dio a esa gente. Dios les dio esos regalos, esos dones, para que ellos lo utilizaran para levantar una alabanza al Señor. Entonces le dijo, mira, va a ser importante que ellos vayan adelante y que ellos vayan sonando sus trompetas, sus bocinas, sus tambores, porque después de 7 vueltas ustedes van a ver la gloria de Dios manifestarse. Entonces hay un secreto en la alabanza a Dios. Cuando nosotros nos disponemos nuestro corazón y le alabamos a Dios,
Dios ahí se encarga de muchas cosas que a veces atravesamos en nuestra vida. Aquí les estaba diciendo la tribu de Leví, mira, Rey Josafat, pueblo de Dios, lo que tienen que hacer, mira, no teman, mira, echemos fuera el temor, echemos fuera el miedo. Lo que vamos a empezar a hacer es alabar a Dios. ¿A cuántos de ustedes no nos ha pasado de que cuando empezamos a escuchar, a veces estamos así en un momento angustiado, triste, pensativos, estresados, a veces agobiamientos que vienen a nuestros corazones, y cuando empezamos a poner un disco, un cassette o una música, y empieza eso a cambiar nuestra manera de pensar. A mí me ha pasado eso. Y eso es algo bien bonito, porque Dios está empezando a ayudarnos para levantarnos de esa situación. Porque no nos quiere ver ahí, abajo, todos con ese pensamiento de fracaso, con ese pensamiento de derrota. No nos quiere ver el Señor ahí, sino que Él nos quiere ver que estemos triunfantes, que estemos victoriosos, que estemos seguros de quién somos nosotros y el Dios que nosotros servimos. Entonces el Señor empieza a decirnos, mira, alábame, mira, alábame. Y si no tienes tal vez ganas de alabar, porque a veces no, como que no quieren salir esas palabras de alabar a Dios, pon esa música de Dios y va a empezar a mover algo dentro de tu interior, va a empezar a sacudir y a empezar a quitar todo lo que nos está estorbando, y cuando empieza a brotar esa fuente, va a empezar nuestra boca a decirle al Señor, te alabaré, yo te glorificaré. Pero ¿qué es lo que sucede cuando a veces no puede salir esas palabras, esa voz? ¿No será que nuestra fuente está tapada? ¿No será que esa fuente está cubierta con esas cosas que a veces nos agobian en la vida? Cuando empieza a salir esas palabras, ese cántico a Dios, está empezando a brotar esa fuente. Está empezando a brotar y está empezando a brotar, y cuando menos piensas, ya tu rostro se cambia. Ya empiezas a hablar, tal vez si estabas con una persona, y ya le empiezas a echar más plática. Y ya empiezas a transmitirle algo que no le estabas transmitiendo antes. Entonces aquí dice la palabra del Señor, vamos adelantito, que dice, y cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas al Señor, dice, miren lo que sucede, puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir, que habían venido contra Judá, y fueron derrotados. Porque los hijos, pero miren lo que sucedió aquí, tremendo. ¿Cómo fue que fueron derrotados? Dice, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los habitantes del monte Seir, destruyéndolos completamente. Y cuando habían acabado con los habitantes de Seir, dice, cada uno ayudó a destruir a su compañero. Miren nada más. ¿Se puede imaginar? Llegaron el ejército de Moab, llegó el ejército de los moabitas, llegó el ejército del monte de Seir, y estaban ellos con esa misma mentalidad, se habían unido ellos para destruir al rey Josafat y al pueblo de Israel. Pero Dios, cuando empezaron ellos a cantar, y les dijo, mira, ustedes no van a hacer nada, no quiero que recojan ni un arco, no quiero que recojan ninguna hacha, ningún cuchillo, ninguna espada, déjenlos en el suelo. Lo que quiero que hagan ahorita es que me empiecen a alabar. Lo que quiero que hagan ahorita es que alcen su voz. Necesito escucharlos. Dice, alza tu voz y empieza a alabarme, y ustedes van a ver cómo yo me voy a encargar de esta batalla. Entonces el Señor es poderoso y nunca ha conocido derrota. Entonces aquí esos tres pueblos que venían unidos para destruir al pueblo de Israel, ellos mismos empezaron a mirarse el uno al otro como sus enemigos, y empezó una confusión en sus mentes donde decían, hey, pues, y yo me imagino que empezaron a ver una rivalidad de tal manera que se empezaron a combatir entre ellos mismos y se empezaron a destruir. Y yo me imagino que mientras estaban alabando a Dios, estaban de lejos viendo una batalla que se estaba realizando,
y tal vez no estaban entendiendo lo que estaba sucediendo, pero lo que les seguía diciendo el rey Josafat: sigan alabando, sigan glorificando mi nombre, sigan adorándome, sigan alabando a mi nombre, y voy a seguir haciendo cosas grandes, Entonces aquí empieza siguiendo diciendo: cuando Judá llegó a la atalaya del desierto, o sea, a una cúspide alto, dice, miraron hacia la multitud, y he aquí, solo había cadáveres tendidos por tierra. Ninguno había escapado. Les dio una victoria completa. Les dio una victoria completa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Wow. Si nosotros alabamos al Señor y cada culto que llegamos y le decimos: Señor, te voy a dar de lo mejor. No, ahorita no me siento como que pueda darte lo mejor, pero me voy a esforzar. Dios mira eso. Dios lo mira. A veces llegan luchas y a veces uno: ¿para qué llegué? ¿Para qué llegué? Dios dice: te estoy oyendo, te estoy escuchando. Esta es mi casa, casa de oración. ¡Wow! Y entonces el Señor quiere que nosotros entremos en esa recapacitación. Y nosotros digamos: Señor, ayúdame. Ahorita la verdad que no tenía ganas de venir, pero ayúdame. Mira, Señor, te quiero alabar, quiero entrar, quiero cerrar mis ojos, quiero levantar mis manos y me quiero desconectar de todo y quiero enfocarme en ti. Y entonces el Señor se va a glorificar, porque cada una de tus situaciones adversas Dios las va a resolver completamente, como lo hizo aquí. Completamente. No va a dejar. Cuando Dios hace una obra, no la hace a medias, no la hace 3/4, no la hace casi. Cuando Dios hace algo, lo hace bien, lo hace completamente y hasta mejor de lo que pensamos. Hasta mejor de lo que nos imaginamos. A veces uno en su mente terrena, uno dice: bueno, se pudiera resolucionar de esta manera. Y luego llega una respuesta totalmente diferente a lo que estábamos pensando. Amén. Entonces, y uno dice: gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, porque me libraste, me ayudaste. Esto ya no es una situación, esto ya no es un problema. Tú lo has resuelto. Amén. Completamente. Señor. Dice aquí, dice: y cuando habían acabado con los habitantes, decir, bueno, más adelantito, dice: al llegar Josafat y su pueblo para recoger el botín, hallaron mucho entre ellos, incluyendo mercaderías, vestidos y objetos preciosos, que tomaron para sí más de lo que podían llevar. Quiere decir que cuando Dios te va a dar esa victoria, cuando tú alabas, Dios te va a encargar de proveerte todo lo que tú necesitas. A ese pueblo les dio mercaderías, les dio vestidos, les dio objetos preciosos, pero lo que se enfocaron ellos primero fue en alabar a Dios, en buscar a Dios. Todas esas cosas fueron añadidas. El punto es, ¿cuál es nuestro enfoque en esta vida? Si nosotros nos enfocamos en las cosas de este mundo, Dios va a decir: por ahí no, buscarme a mí, vas a tener un mejor gozo que el gozo temporal que puedes obtener de estas cosas que de un momento para otro se pueden desaparecer. Entonces dice: y estuvieron 3 días recogiendo el botín, pues había mucho. Miren nomás, en abundancia Dios da. Dios apremia muy bien. Cuando tú le sirves al Señor, cuando tú te enfocas en el Señor, déjame decirte, Dios te recompensa grandemente. Porque Él aprecia mucho esos momentos que tú puedes tener con Él. Es bien bonito cuando tú, padre de familia, tienes esos momentos bonitos con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, en tu hogar, que se pueden ir a un lugar a comer, pueden ir a un lugar a caminar, pueden ir a un lugar a visitar. Es bien bonito eso. Dios concede esas bendiciones.
Dios nos bendice aún más de lo que nosotros nos imaginamos, como lo estaba haciendo aquí. Cuando nosotros nos enfocamos en alabarle a Él, Dios empieza a proveerte y añadirte cosas que no te imaginabas, que van a ser de bendición para tu vida. Levanta tu mano conmigo y dile: Señor, yo recibo lo que tú tienes para mí. Yo siempre quiero alabar tu nombre con todo mi corazón. Y sigue diciendo más aquí adelante, dice: al cuarto día se reunieron en el valle de Beracá, porque ahí bendijeron al Señor. Por tanto, llamaron a aquel lugar el valle de Beracá hasta hoy. Y todos los hombres de Judá y de Jerusalén regresaron con Josafat al frente de ellos, regresando a Jerusalén con alegría, porque el Señor les había hecho regocijarse sobre sus enemigos. Entraron en Jerusalén, en la casa del Señor, con arpas, liras y trompetas, y vino el terror de Dios sobre todos los reinos de aquellas tierras, cuando oyeron que el Señor había peleado contra los enemigos de Israel. Miren nomás, les produjo esas victorias, porque ¿quién no se alegra, iglesia? ¿Quién no se goza cuando Dios te concede una victoria de algo que estás enfrentando aquí? Y el corazón de uno que antes estaba afligido, ya entra en una posición diferente, hasta empieza a latir diferente el corazón. Dios empieza... Un momento. Dios empieza a bendecir nuestra vida cuando nosotros nos enfocamos en alabar su nombre. Dios va a traer alegrías, Dios va a traer... ¿Cómo no hemos de alabarle? ¿Cómo no hemos de exaltar a Dios con todas las fuerzas? Por eso cuando usted llegue aquí, usted entréguele todo lo que usted tiene para Él, porque Él lo merece, porque Él es justo con nosotros. Él nos ama tanto y Dios aprecia mucho esos momentos que podemos tener con Él, donde Él empieza a sentir aquello bonito que tú le estás dando al Señor, y Él empieza en cambio a renovar tu mente, a sanar tus heridas, a librarte. Sí, él mira cadenas que a veces nos atan en esta vida y empieza a deshacerlas, y luego nos empieza a cambiar esas alegrías. No solamente allí en esos momentos, sino que de ahí en adelante Dios empieza a traer bendiciones, porque quiere ver tu corazón alegre. Y un corazón alegre alaba a Cristo, ¿verdad que sí? Un corazón alegre está sano, está fuerte. En el nombre de Jesús. Dios es un Dios de gloria, es un Dios de poder. Por eso es tan importante que nunca falte la alabanza y la adoración en una iglesia. Que no dejemos de entonar cánticos. Hay iglesias que no tienen los instrumentos que nosotros, gracias a Dios, tenemos. Yo he llegado a iglesias donde se usa un CD, se usa bueno, en aquellos tiempos usaban cassette, ¿no? Y lo ponían, y luego de repente ya se acababa, y ya ve que uno se acababa el tape, y luego tenía que pararle y voltear la cinta y luego ponerle, y que ya seguimos besando, como que había una pausa, y luego ya nos seguíamos besando. Dios nos quiere ver alegres, tengamos lo que tengamos. Cuando nosotros nos presentamos aquí, dediquémosle al Señor, pensando de que si nosotros logramos a tener esos momentos con Él, esos momentos tan especiales, tan bonitos, que cuando uno está en la presencia del Señor, uno le dice: Señor, qué rico es estar aquí, qué gracias. Y luego, y más cuando empieza Dios a hablarte, y uno dice: sí, Señor, sí, tienes razón, Señor, sí, Señor, ya no voy a ser así. Mira, gracias porque estás cambiando mi mentalidad, gracias porque me estás ayudando a pensar diferente. Entonces Dios empieza a hacer algo bien tremendo, pero en medio de la alabanza y la adoración.
Muchos profetas en el tiempo antiguo se empezaban a inspirar, decían, mira, canten, primero canten, canten. Ahorita me va a bajar algo, yo no sé ahorita qué va a hacer, qué va a decir el Señor, pero ahorita en medio de los cánticos el Señor va a empezar a ministrar y me va a hablar y entonces voy a poder decirles una palabra de parte de Dios. Pero tenía que suceder eso, tenía que suceder entrar en esa, ¿cómo se dice? En esa presencia de Dios se tenía que entrar en esa presencia de Dios para que se lograra efectuar cosas maravillosas. Tan grande es cantarle al Señor como lo hizo con el rey David. Muchos conocemos lo que sucedió con él. Cómo le llamaron a él y le dijeron, mira, el rey Saúl ahorita está siendo atormentado, está teniendo dificultades, ya no hallaban qué hacer con él, pero le decían, mira, había un conocimiento de un principio, de poder decir, mira, traigan la música, la inspiración de Dios, esa va a ser la gran diferencia. Entonces le trajeron la llamada a David y le dije, mira, tráiganme a David, mira, tráiganme, y empieza a cantar, y él agarraba su arpa y empezaba a alabar a Dios, y se componía aquel rey de esa opresión tan fea que estaba experimentando. Hay un poder bien grande en la alabanza. Por eso no nos cansamos los que estamos aquí arriba de decirles, mira, alaben al Señor, mira, alcen sus manos, dice, no se cansen de hablarle, no dejen que sus bocas se mantengan cerradas, háblenle al Señor, cántenle, exprésenle, porque estoy interesado en que Dios bendiga a cada uno de los que estamos aquí. Estamos interesados en que Dios bendiga desde el más grande hasta el más chico. Qué bonito es ver a los niños que están aquí en medio de la alabanza, y luego cuando se empieza a decir, mira, que hay un río, están sumergiéndose en ese río, están alabando al Señor, y Dios empieza a ministrarlos y a transformar sus vidas. Y luego en los hogares, los padres empiezan a notar diferentes actitudes bonitas, empiezan a ver disposición para ayudar, para hacer quehaceres, y uno dice, ¿quién le dijo? ¿Cómo está esto? Dios está haciendo la obra en cada uno de nuestras vidas. Dios lo está haciendo en este año, en nosotros. Que siempre seamos un pueblo de los muchos que hay aquí en San Isidro que no cesa de seguir alabando el nombre de Dios. Que no cese eso. Porque Dios, Él siempre está aquí puntual. Porque esta es su casa. Él está aquí bien puntual. Y muchas veces se miran los ángeles de Dios que están en la puerta, que nos están recibiendo para que entremos a la presencia del Señor. Entonces esto es de tomarlo con toda la seriedad, con todo el gozo, la alegría, las fuerzas que se debe de tomar. Que nosotros podamos llegar aquí y poder decirle, Señor, te voy a alabar, te voy a honrar, voy a alabar tu nombre, pero con el fin de tocar el corazón de Él. No por convenencieros de ninguna manera, sino decirle, Señor, yo necesito esas palabras tuyas, yo necesito que tú me hables, yo necesito que tú me ayudes con esa situación que me está pasando, yo necesito que me ayudes, aquí estoy, Señor, heme aquí estoy. Entonces Dios empieza a hacer cosas grandes. Dios es un Dios de maravillas. Aquí Dios hizo un poder muy grande en la vida de Josafat con todo el pueblo de Israel. Pero lo que ellos tuvieron que hacer fue alabar a Dios. Entonces, yo les invito, iglesia, que nunca cese nuestra boca de alabar el nombre de Cristo. Amén. ¿Por qué no se pone de pie? Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tu palabra dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. Lo declaramos, lo confesamos, te lo decimos, Señor, porque lo dejaste escrito para nosotros. Y nosotros, Señor,
levantaremos siempre una voz que exalte tu nombre, que te bendiga a ti, tanto por las cosas buenas como las cosas que no son muy buenas a nuestro parecer. Pero para ti es una obra que estás haciendo en nosotros. Yo quiero decirte, Señor, y queremos decirte como pueblo unido, como pueblo de tuyo, que apreciamos todo lo que tú haces por nosotros. Gracias por todo lo que nos has enseñado hasta este día. Gracias por todo lo que nos has abierto los ojos para que podamos ver. Gracias porque has abierto nuestros oídos para escucharte. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo se sigue moviendo en este lugar. Gracias, Señor, porque la profecía se sigue moviendo en este lugar. Gracias porque tu voz, tus palabras no cesan de hablarnos culto tras culto tras culto. Gracias, Señor, porque cuando tu presencia está aquí, Señor, no nos queda más que rendirnos delante de ti y adorarte y bendecir tu nombre y exaltarte. Gracias, Señor, porque tú haces cosas grandes, haces cosas maravillosas. Te amamos con todo el corazón, bendecimos tu nombre desde el más profundo de nuestro corazón. Te decimos, te bendecimos y te amamos y glorificamos tu nombre. Gracias, Señor. Te pido, Dios mío, que tú nos sigas fortaleciendo. Una doble porción de fortaleza, Señor, descienda sobre cada uno de nosotros. Doble porción de fortaleza, doble porción de esa unción de lo alto. Revístenos, Señor. Cambia nuestras vestiduras y renuévalas. Yo sé que lo has hecho, Señor, porque por la palabra que se ha predicado hemos sido limpiados, hemos sido renovados. Gracias te doy, te bendigo, Señor. Bendigo a cada familia, a cada pueblo tuyo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias.